Hola chicos y chicas, el día de hoy les estaremos hablando sobre la autoría en derecho penal y cómo se desarrolla. Mi nombre es Ángelis Pacheco Correa y junto a mis compañeros les estaremos hablando sobre este hermoso tema. En derecho penal, la autoría se refiere a la persona que realiza la conducta típica, es decir, aquella que comete el delito. Pues bien, se considera autor a quien ejecuta el hecho punible por sí solo, de forma conjunta o a través de otro como instrumento. Dentro de la autoría en derecho penal encontramos elementos claves. Realización del hecho. El autor es quien lleva a cabo la conducta descrita en la ley penal. Responsabilidad. El autor es directamente responsable del delito y se le imputa la pena correspondiente. Tipicidad. La conducta del autor debe encuadrar en un tipo penal, es decir, debe de estar prevista y definida en la ley. Tipos de autoría. Autoría directa. El autor ejecuta el delito por sí mismo. Autoría mediana. El autor realiza a otro como instrumento para realizar el delito, siendo el autor quien controla la acción. Coautoría. Dos o más personas actúan en relación para realizar el delito, con una división de tareas y un acuerdo previo. Pero dentro de la autoría en derecho penal le estaremos dando un ejemplo. Si A golpea a B, luego C roba la billetera de B, inconscientemente A y C son autores del hecho, pero C es autor del delito distinto al de A. Autoría en sentido estricto. En derecho penal, la autoría en sentido estricto se refiere a la persona que realiza la acción delictiva por sí misma o utilizando a otra como instrumento, sin que este último ejerza una voluntad autónoma que determine la conducta. En otras palabras, el autor en sentido estricto es quien domina y controla la ejecución del delito, ya sea directamente o utilizando un instrumento. Dentro de estos elementos encontramos la autoría en sentido estricto. Realización directa a través de un instrumento. El autor puede realizar la acción delictiva directamente o utilizar a otra persona como un mero instrumento para ejecutar la conducta. Dominio del hecho. El autor debe tener el dominio del hecho, es decir, el control y la dirección de la ejecución del delito. Falta de voluntad autónoma en el instrumento. Si en el instrumento que utiliza el autor tiene una voluntad autónoma que determina su conducta, se tratará de una autoría mediana, no de una autoría en sentido estricto. Responsabilidad penal. El autor en sentido estricto es responsable penalmente por el delito, independientemente de la participación de otros sujetos en la conducta delictiva. Y en esta oportunidad les hablaré sobre la autoría mediata. Esta se refiere a una situación en la que una persona, en este caso sería el autor mediato, no lleva a cabo el acto delictivo directamente, sino que utiliza a otra persona, que sería el autor material. Este lo utiliza como instrumento para ejecutar el delito. Este concepto establece que el autor mediato tiene control sobre la acción del autor material, quien actúa bajo su influencia o dirección. Ahora bien, hablemos de las características. En estas encontramos que es el control y dirección. En esta, el autor mediato ejerce un control sobre el autor material, lo que implica que tiene la capacidad de decidir y dirigir la acción delictiva. También encontramos lo que es la responsabilidad penal. A pesar de no haber realizado el acto delictivo directamente, el autor mediato es considerado plenamente responsable del delito, ya que es quien ha instigado y provocado la acción. Vamos a colocar un ejemplo práctico. Imaginemos un caso donde una persona contrata a un sicario para cometer un asesinato. En esta situación, el contratante actúa como un actor mediato, ya que no es quien lleva a cabo el asesinato, pero ha orquestado y dirigido la acción a través del sicario, quien es el autor material. Y hoy voy a explicar cuáles son los requisitos para que exista autoridad mediata. Primero, dominio del hecho, es decir, que el autor mediato controla realmente la ejecución y el instrumento no tiene autonomía. Segundo, subordinación, el instrumento actúa engañado, obligado o sin culpabilidad. Tercero,
solo aplica en delitos intencionales, o sea, que la conducta sea dolosa y no culposos. Cuarto, el delito no debe exigir que el autor actúe con sus propias manos o tenga características especiales, o sea, que el autor no lo haga personalmente. Y quinto, que la conducta típica del instrumento, lo que hace el instrumento debe ser típico, aunque no sea culpable, sino sería autoría directa. Ejemplos prácticos de esto, podríamos hablar sobre el narcotraficante que mete droga en la maleta de otro sin que lo sepa, un terrorista que obliga a otro a disparar. Soy Eliana. Hoy voy a hablarles sobre la exclusión de la autoría inmediata. La autoría inmediata se excluye cuando el ejecutor del delito actúa con autonomía, conciencia y responsabilidad penal, es decir, no hay dominio del hecho por parte del supuesto autor inmediato. La exclusión tiene algunos criterios, te los voy a enumerar. 1. Actúa de forma libre y voluntaria. 2. Tiene capacidad penal, no es inimputable. 3. Comprende el carácter ilícito de su conducta. 4. No actúa bajo coacción ni engaño. En estos casos, el instigador o facilitador no es autor mediato, sino instigador o cómplice. Verbigracia. Un abogado le sugiere a su cliente que agreda a un testigo para que no declare en juicio. El cliente plenamente consciente y sin coacción ejecuta la agresión. Analicemos el caso. El abogado no tiene el control sobre el hecho, solo le sugiere. El cliente actúa con la autonomía. No hay autoría mediata, el abogado sería instigador. Para concluir, decimos que la autoría mediata se concluye cuando no hay dominio del hecho y el ejecutor actúa como autor directo. En esos casos, el partícipe responde como instigador o cómplice según su intervención. Muchas gracias.